Hacemos la invitación a nuestro hermano Sergio, que nos va a compartir el tema de esta mañana en la palabra. Hermano Sergio, Dios le bendiga. Papá. Él está en la última tecnología. Bueno, que es lo que vamos a... Primero van a tener que tener paciencia, porque partimos tarde con la palabra. Y la verdad es que esto, en obediencia lo hago. El pastor me pidió que lo compartiera con la congregación hoy día, y que sea para la gloria del Señor, que sea para su gloria lo que queremos compartir. Oremos. Señor, te pedimos que seas tú guiándonos en comprender lo que tú tienes para nosotros. Amén. Y no lo que nosotros a veces con esfuerzo, con cariño incluso, planificamos, ordenamos, nos preparamos, Señor. Pero cuánto necesitamos saber de tu verdad y no la nuestra, Señor. Que seas tú el que nos guíe hoy en esto que queremos compartir. Y te damos las gracias, Señor, las gracias por estar juntos y poder congratularnos de saber que tú eres parte de nuestra vida, Señor. Sea en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé si podemos apagar estas luces para que se vea un poco mejor allí. Bueno, lo que vamos a compartir es, el título que tiene es Familia y Aprendizaje en el Presente Siglo. Y bueno, la última parte del título hace alusión a un versículo, ¿no? El que dice, no os acomodéis al presente siglo. Así que acomódense para oír, pero no se acomoden al presente siglo. Y ese versículo yo lo uso mucho para hablar con profesores, porque dice también para renovar nuestro entendimiento. Creo que eso es lo que hace un profesor. Lo primero que quisiera hacer, y es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta revisión, es romper con algunas mentiras, con algunas cosas que creemos, que las hemos aprendido así y no son en realidad. La primera tiene que ver con que hay un lugar donde se aprende, que es la escuela, que allí nos preparamos para la vida, que viene después, y que como que no hubiera un antes y no hubiera un después de aprender. Por lo tanto, no entendamos mal el título del tema. Este no es un tema para padres con niños en edad escolar. Es un tema para todos nosotros. Tiene que ver con aprender, y como dice el altar familiar, somos llamados a conocer o a aprender de Dios. Y por lo tanto el tema de aprender es para toda la vida. Pero eso no solo es un error en la iglesia, es un error en el mundo. En el mundo pensamos que se aprende un tiempo y después no se aprende más. O que ya sabemos todo. Miren, puede haber aprendido una persona durante 7 años, haberse gastado 30 millones en prepararse, ser un profesional que cobra 4 millones al mes por lo menos, y la única respuesta que es capaz de dar ante algo que no conoce es decir, lo pilló el crecimiento. Eso le dijo el médico. Después de 30 millones de pesos, 7 años de estudio en la universidad, 12 años en la escuela, no fue más que capaz de decirle lo pilló el crecimiento. Ese es el conocimiento que nos entrega el mundo. ¿No? Bueno, tratemos de descubrir cuál es el verdadero conocimiento. Vamos a ver, en virtud del tiempo yo me voy a saltar varios videos. Si después lo quieren ver completo va a quedar ahí una hojita y lo pueden bajar. Pero algunos sí los vamos a ver. Necesitamos volumen, eso sí, pero sin volumen no va a funcionar mucho. A ver. ¿Qué significa virgen? Le pregunta a la niña a la mamá. Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way, like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so does Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby, then Daddy takes his special thing
and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, Daddy gets so happy, there's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin? ¿Qué tiene que ver esto con educación y familia? ¿No? Bueno, me sirve para dos cosas. La primera, una vez que termine de reírse, la primera cosa es importante el contexto. Estamos en una congregación. Yo no voy a dar una charla de educación, aunque voy a echar mano al conocimiento que el Señor me ha permitido tener. No es una charla de educación, estamos en una congregación. Entonces vamos a hablar no de lo que sabemos, aunque también vamos a echar mano a lo que sabemos y queremos compartir eso, sino que estamos en un lugar donde lo fundamental es creer. Miren, no importa cuánto conocimiento tengamos o no tengamos, si no creemos puede ser demasiado o muy poco puede ser lo suficiente. La verdad es que la fórmula va por otro lado. Entonces, primero el contexto. Hoy día vinimos aquí y nos dispusimos a estar en un lugar con una condición particular. Muchos vienen y se van, pero es como que fueran a cualquier otro lugar y entonces el contexto da lo mismo. No debiera darnos lo mismo. Hemos cantado Exáltate, hemos cantado El Trono, hemos hablado de un rey, pero no estamos en Inglaterra, ni estamos en Dinamarca. Entonces, ¿qué tiene que ver ese rey? Bueno, ese rey es verdad para nosotros porque creemos. Entonces, ubiquémonos en el contexto en que estamos. En ese contexto las palabras van a tener un sentido distinto a otro. Si nosotros hablamos de trono y de rey, no le va a hacer ningún sentido a otras personas que no estén en este contexto. Entonces, lo que vamos a decir, entendámoslo todo así. Y lo que no entiendan, ¿dónde lo van a ir a buscar? ¿A un libro sobre educación? No, a la Biblia. Ahí está la explicación de todo. Eso es lo primero para lo cual me sirve este video. Y lo segundo para lo que me sirve es 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed como niños en cuanto a la malicia. Entonces, ser niños en cuanto a la malicia está bien, como esta niña. Pero en cuanto al modo de pensar, ¿cuánto empezaron a pasarse rollo cuando iba transcurriendo el video, no? Y se empezaron a entusiasmar como la mamá cuando estaba batiendo. No sean niños en cuanto al modo de pensar. Esa es una invitación a aprender. Miren, el gran teólogo alemán Karl Barth, uno de los grandes renovadores de la fe protestante, de la fe evangélica también, dice que el evangelio no es una verdad frente a muchas otras, sino que dice que el evangelio es un gran signo de interrogación frente a cualquier verdad. O sea, el mayor conocimiento de todos está en el evangelio. Todos los otros conocimientos deben ser vistos a la luz del evangelio. Esto es muy importante porque en nuestras iglesias evangélicas durante muchos años se nos tildaba de ignorantes. Teníamos menos escolaridad. Hoy día ya no es así, pero eso desde un punto de vista es bueno y desde otro es malo, porque hemos abandonado el principal conocimiento que nos permite entender todo otro conocimiento. Yo tengo casi 20 años en el Ministerio de Educación. Los últimos 2 son los únicos útiles. Calculen lo que quieran y podrán deducir por qué. Los dejo como tarea para la casa. Entonces tenemos que partir con este versículo, ¿no? Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Poder de Dios.
Con este podríamos hablar todo el resto del mensaje, ¿no? Pero no va a ser sobre este versículo. Este lo utilizamos para explicar algo que afecta al hombre en cualquier lugar del mundo hoy, que es la posmodernidad. La posmodernidad es un tipo de pensamiento que dice ya no hay verdad, porque todo es verdad. ¿Se acuerdan de lo que decía Barth? Frente a cualquier verdad, y ahora todo puede ser verdadero y todo puede ser válido, lo único que queda en pie es el Evangelio. Pero para que eso quede en pie tenemos que creer en él. Si no, todo puede ser discutible y aceptable, ¿no? Entonces, tengamos eso primero en cuenta. ¿Cómo es el presente siglo? Y el presente siglo no es del 2000 en adelante. ¿Cómo entendemos siglo? 100 años, es un siglo para nosotros. No, en la Biblia siglo es toda una época. Es un gran periodo temporal. Cuando la Biblia dice el presente siglo, nos está diciendo desde Cristo hasta hoy, hasta el final de los tiempos. Ese es el presente siglo en la Biblia. Bueno, ¿qué ocurre dentro del presente siglo? El hombre se entronizó como medida de todas las cosas. En el Renacimiento el hombre dijo, yo soy la medida de todo. Eso es el humanismo. Y perfecto, entonces todo lo podemos explicar desde el hombre. Eso es lo que hay que conocer. Todo lo que afecta al hombre hay que conocerlo y así podemos prepararnos para la vida. Eso sigue vigente hasta hoy. Un poco deteriorado, claro. Pero todavía el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas, ¿no? Pero en realidad han ido agregándose otros valores y principios. Hoy día ya no es el hombre por sí mismo como valor. Eso por último tenía algo de bueno. Hoy día es el hombre según lo que tiene. Entonces somos, o la medida de todas las cosas, cuánto tenemos. Esa es la medida de las cosas. Luego también en el presente siglo se agregó otro caballero, don René Descartes, que dijo, cogito ergo sum, eso en latín, ¿no? Dijo, pienso, luego existo, el valor de la razón. El hombre es importante, la medida de todas las cosas, pero lo más importante el hombre está aquí. El resto, como decían algunos, sirve para trasladar esto. El cuerpo sirve para trasladar la cabeza, que es lo que nos es útil, ¿no? Entonces, ahí va todo, en la cabeza. Me gusta el latín, por eso lo puse, porque dice cogito, y me gusta hacer juegos de palabras, ¿no? Entonces, bueno, antes era eso, pienso, luego existo. Hoy día es tuiteo, luego existo, ¿no? Pero cambian los tiempos. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pero tenemos una cojera, que es esa del pensamiento. Todos cojeamos de algo. Todos tenemos alguna cosa en la cual andamos cojeando con la vida. Pero la primera es nuestros pensamientos. Por eso el versículo nos llamaba a renovar nuestro pensamiento. La verdad es que el conocimiento, en la escuela, la universidad o cualquier lugar que aprendamos, no va a renovar nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento lo va a renovar la fe. Y ese cojito, el cojito de Descartes, el único que es capaz de hacerlo andar es la fe. Pedro y Juan van al templo y le dicen al cojito, no al cojito de Descartes, el cojito, ¿verdad? Le dice, no tengo oro ni plata, lo único que tengo te lo doy, y lo hace andar. Y la verdad es que no podemos comprender en la medida del hombre, porque si comprendemos en la medida del hombre, estamos muy limitados, aunque seamos muy inteligentes y tengamos 40 doctorados, estamos muy limitados, porque no entenderíamos algo como esto, donde la limitación es evidente, obvia, completa, absoluta, es física. Esa persona no podía ser feliz en la vida, menos podía andar dando charlas de liderazgo, ¿no? Esto solo lo podemos explicar en la verdad de Dios. Y tendríamos que ir entonces a Romanos 8:31 o Romanos 8:37 al 39 y entenderemos de que cualquier circunstancia Dios la puede transformar. Entonces, el entendimiento no es en la medida del hombre. Teniendo esto claro, lo central entonces es Dios. Desde ahí tenemos que entender el aprendizaje, la familia y ese aprendizaje al que somos llamados. Pero el problema es que Dios es muy grande, es incomprensible. Él nos formó y tratamos de reconocernos en nosotros mismos, reconocerlo a Él. No dice que somos hechos a su imagen y semejanza, entonces para conocer a Dios voy a buscar al más perfecto que tenga aquí y voy a empezar a mirar a ver si reconozco, qué reconozco de Dios. Pero la verdad es que a qué conclusión llegamos a la que nos dice el Salmo, ¿no? El Salmo 8. Cuando veo los cielos, cuando veo toda la creación, yo soy una cosa enana, ¿no? Job dice un gusano. No hay posibilidad que yo pueda entender
a Dios, porque es algo que escapa a mis posibilidades de comprensión. Pero fíjense lo hermoso de esto. Los invito a buscar en internet 2 películas del pastor Luis Guiglo, Indescriptible 1 y 2, en que él nos muestra el universo y nos muestra la biología. Y a través de lo inmenso del universo, iluminándolo todo con la palabra, nos muestra que la inmensidad de Dios también se expresa en nuestra más pequeña dimensión. Miren, la inmensidad de Dios, por ejemplo, en esto. I'm going to show you one last image before we respond to him together. You say, there are no more images, Louis, thank you. It's the Son of God, crucified for my sins. There can be nothing else. Well, while I was in Durango with these students, I was just looking for something that I hadn't seen before. I was on the Hubble site, searching Whirlpool images. You remember the darling of astronomy, the Whirlpool galaxy. And I just searched Whirlpool. A list of names of images came up. One of them was called the X structure at the core of the Whirlpool galaxy. Got my attention. I thought, okay. I clicked on that link and a photograph comes up, an image comes up on my computer screen, almost knocks me off of my seat. I cannot believe it. I'm just staring at it with my mouth open. It's 31 million light years away. The Hubble Space Telescope, seeing what we cannot see, has looked into the dark black hole core of the Whirlpool galaxy and sent us back a photograph. Here's what NASA sent us back from 31 million light years away, deep in the core of the Whirlpool galaxy. We get this image coming back to us. ¡Wow! Dice. Y yo creo que deberíamos decir todo, ¡wow! Claro que es más fácil si vamos después de 40 minutos hablando del universo, hablando de astronomía, una disciplina compleja, mostrándonos que al final toda esa inmensidad nos habla de Dios. Él dice, consideramos que el universo es tan grande, inmenso, ¿no? Y como es tan grande, las probabilidades que haya vida en otros planetas tienen que ser infinitas. Pero él dice, es un razonamiento errado, porque si el universo está hecho para nosotros, es muy grande. Pero si el universo es hecho para manifestar la gloria de Dios, es pequeño. Cuando él hace las estrellas, y nuestra estrella, nuestro sol nos parece inmenso, pero es pequeño comparado con otro, él lo muestra ahí, él la hace con sus dedos. Bueno, esa perfección manifiesta finalmente a Cristo. Allí, en la lejanía inmensa. Pero dice, bueno, eso es muy lejos, muy grande, ¿qué tiene que ver conmigo? Y le tocaba dar la otra parte de su conferencia, y él quería hablar de biología, y se cruza, Dios le pone un biólogo, y le dice, lo que tienes que hablar es de la laminina. Vayan después a Google y busquen laminina. Y la laminina es una molécula que junta todas las células de nuestro cuerpo. Él llega a la laminina, como llegó a esta imagen, después de 40 minutos de hablar la maravilla que es el cuerpo humano. Y cómo nos conformamos a partir de algo pequeñísimo y se genera esto que es muy complejo. El diseño de Dios en nuestro cuerpo ahora, ya no en el universo, sino que en nosotros. ¿Y qué hace la laminina? La laminina sostiene a toda la estructura física. Esa es la laminina. Boy, how crazy is that? Y la laminina The stuff tiene forma that de holds our bodies together. It's holding the lining of your organs together, holding your skin on. Isn't it y volvamos a la laminina. perfect shape Al principio salía una of forma the de cross of our Lord Jesus Christ? Estamos viendo conocimiento especializado, ¿no? De biología, microcelular, de astronomía, de la más compleja astronomía. Y finalmente, a lo que llegamos a concluir es que detrás de todo está el diseño perfecto de Dios. ¿Necesitamos toda esa información? Probablemente. Si el propósito de Dios requiere para que en cada uno eso cumpla algún propósito, la requeriremos. Pero la conclusión final es solo una en estos dos grandes conocimientos, mayores o menores, ¿no? Es que el diseño de Dios está en todas partes. Por lo tanto, lo que realmente necesitamos conocer y saber es que hay un Dios y que se manifiesta perfecto en todo. Que todo lo podemos enfrentar con Él, ¿no? Bueno, este Dios de todo ese conocimiento, es el que debemos seguir y Él se expresa en una persona. Ahí está, ¿no? Lo pueden ver en la silueta. Esa persona es Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir.
Pero es difícil entender esto, esa perfección, esa hermosura, en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Esta es una escena, no la voy a poner, de la película La vida de Dietrich Bonhoeffer, otro teólogo alemán. Él murió 2 días antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, colgado. Se fue a Estados Unidos porque su convicción era que tenía que volver. Él era un profesor regaloneado en un seminario teológico en Estados Unidos, pero decidió volver a Alemania. Y con su vida dio testimonio. Y él allí en esa parte dice, qué difícil será hablar de Cristo en un mundo sin fe, en un mundo con tanto dolor. Y entonces vamos a Habacuc 1.3 y encontraremos que allí en Habacuc 1.3 nos dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia delante de mí? Pleito, contienda se levantan, dice Habacuc. ¿Por qué me haces ver esto? Y creo que es lo que vemos hoy en el mundo, ¿no? Pero podemos verlo entendiendo que es allí donde tenemos que orar. Es allí donde tenemos que manifestarnos con la convicción primera de que el diseño de Dios está aquí y es perfecto. Y eso que estamos viendo no es la manifestación del diseño de Dios. Entonces ahí tenemos que ir, amén, a Romanos 3.22, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos despierta eso que vemos? La sensación de injusticia y la necesidad de hacer justicia. Y para eso queremos prepararnos, ¿no? Para eso queremos estudiar, queremos aprender, queremos no solo satisfacer nuestras necesidades, hacer algo en la vida, ¿no? Pero la justicia, nos dice Romanos, es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces también, en respecto a lo que vemos en el mundo, para entender el mundo, para hacer algo respecto a eso que vemos en el mundo, requerimos a Jesucristo. Necesitamos de Él. Hay un escritor, Michele Selinger, que nos habla de de 3 zonas de aprendizaje. La zona de confort, y me acordé de tantas veces lo que nos ha predicado el pastor Bernardo, ¿no? Tu zona de confort. Deja tu zona de confort. ¿Cuál es la zona de confort? Lo que hemos aprendido, lo que sabemos en nuestra zona de confort. Claro, si lo sabemos hacer, nos sentimos cómodos ahí. La segunda zona de la que nos habla Selinger es la de aprendizaje. Es lo que no sabemos, pero no nos produce temor. Queremos saberlo, nos atrevemos a ir y explorarlo. Es la segunda zona. Algunos entran a la zona de aprendizaje, otros no. Se quedan siempre en la zona de confort, lo que ya saben. Pero hay una tercera zona, la de las amenazas, la de lo incierto. Y en esa, muy pocos entran. Todos los que tienen éxito, los grandes personajes, entraron a esa zona de las amenazas. No solo la del aprendizaje, sino que la tercera. La zona de confort es lo que debemos dejar, ¿no? Todo lo que hemos aprendido. Y para dejarla, el llamado de seguir a Cristo, obviamente nos habla de dejar la zona de confort, ¿no? Los que están siguiendo el discipulado lo sabrán. Es un llamado clarísimo a dejar esa zona de confort. Es más, es también un llamado a pasar más allá de la zona de aprendizaje, a ir a esa zona incierta, ¿no? En Romanos 8.29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que aprender en la escuela, en la universidad? No, pues, tenemos que aprender de Cristo. Ese es el principal aprendizaje. No le estoy diciendo a los que tengan hijos en la escuela que lo saquen mañana del colegio. No le estoy diciendo a los que están yendo a la universidad que congelen o renuncien definitivamente. No, tienen que primero preguntarse si el plan de Dios es que estén allí. Pero ese no es el principal aprendizaje. Ese no es el más importante. El más importante es este, el de seguir el modelo que nos fue dado. No hay ni que pagar, es gratuito. No hay que recibir financiamiento del Estado para seguir ese modelo. También nos dice la Escritura en Colosenses 1.15 que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces este Dios inmenso que yo no puedo conocer, ¿cómo voy a aprender ese Dios inmenso? El de los 31 millones de años luz de la galaxia Remolino. No puedo. A través de Cristo, que lo hace comprensible y visible. Miren qué Dios tan amoroso tenemos, que además, si hay que hacer clases a los que son profesores, estén estudiando, es el mejor profesor de didáctica. Como no lo entendíamos directamente, nos mandó a un profesor de carne y hueso, ¿no? A Cristo, el modelo. Ese es el modelo a seguir. Entonces Dios es el centro de todo aprendizaje.
sea en la casa, sea alguien que no sabe leer y escribir, o sea un doctor cum laude con 3 doctorados, el aprendizaje principal tiene que ver con Dios y es a través de Cristo. En Mateo 3:2 nos dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí hay 2 cosas fundamentales. Cantábamos 2 alabanzas al final y hablábamos del rey y del trono y del reino. Pero estamos muy equivocados y necesitamos aprender entonces, y pensamos que el reino de ese rey está en los cielos. Sí, por supuesto que está en los cielos. Pero eso no es lo que dice Mateo 3:2. Dice: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. ¿Cómo? Con Cristo. Por eso es que tenemos que entenderlo todo de nuevo. Arrepentirse significa en griego metanoia. Transformar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Transformemos entonces el entendimiento y creamos que el reino está aquí y nosotros somos representantes del reino. Tú representas, no me acuerdo tu nombre, al lado de Sonia, ¿cómo se llama? Nathan. Nathan, tú eres de Canadá. O sea, tú eres un embajador de Canadá. No nombrado por el gobierno, pero sí representas a Canadá. Y tú representas a Estados Unidos, Florida, el estado de Florida. Y tú al estado de Montana. Son embajadores, nosotros también somos embajadores. Pero ¿saben qué? Todos somos embajadores de un mismo reino, que es mayor, el reino de Dios. Si ustedes quieren saber de Canadá, le van a preguntar a él, ¿cierto? Bueno, si alguien quiere saber del reino de Dios, nos va a venir a preguntar a nosotros. ¿Y qué le vamos a decir? Tenemos que saber qué decir, ¿no? Entonces, ese mandato tiene que ver con una decisión de Dios. No es porque nosotros nacimos en el reino, que somos miembros del reino, ¿no? Él nació en Canadá, por eso es canadiense. Nosotros no nacimos en el reino, fuimos adoptados cuando recibimos a Cristo. Pero Dios decidió, y lo dice Levítico y Jeremías, Él decidió tomar un pueblo, ser Dios de un pueblo. Y ese pueblo primero fue Israel, pero luego fueron todas las naciones. Él decidió que nosotros fuéramos parte de su reino. Y hoy somos parte de su reino. ¿Somos o no somos parte de su reino? Amén, por eso. Celebramos una fiesta patria, pero es chica, ¿no? Porque tenemos un reino más grande que ese, mucho más amplio, mucho más perfecto que ese. Dios entonces es el centro de todo aprendizaje. Pero hay que aprender. Entonces vamos a aprender, y aprender son muchas cosas. Ahí esta niña estaba preguntándose qué es aprender. Quizá ustedes también se están preguntando qué es aprender. Ir a la escuela será aprender. Bueno, aprender rapidito son al menos 5 cosas. Miren, este caballero salió de su zona de confort, tuvo que entrar a la zona de aprendizaje, pero entró nomás. O sea, él supuso, interpretó en base a lo que sabía y conocía, y dijo: este caballero necesita ayuda, le voy a ayudar, lo ayudó y metió las patas. A ver, sean sinceros, que levante la mano a alguien que nunca haya metido las patas. A veces nos apresuramos, tenemos la mejor intención y vamos a hacer algo y metemos las patas, que nos equivocamos, ¿no? Necesitamos aprender, necesitamos tener nuevas destrezas. Las que tenemos siempre podemos aumentarlas, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos cuando no nos damos el trabajo de aprender correctamente, ¿no? ¿Qué entonces aprender? Primero son habilidades. Las habilidades son cosas básicas. Las habilidades vienen de forma natural. ¿Quién tomó un curso en la universidad para aprender a caminar? Nadie, ni en la escuela, ¿cierto? ¿Quién tomó un curso intensivo para abrocharse los zapatos? Hay un montón de cosas que las aprendemos solos.
El problema, bueno, los evolucionistas dicen que el hombre pasó de ser homo faber, entre medio mono, medio hombre, que hacía cositas, a ser homo sapiens, que pensaba. Pero eso tomó miles de años. Entonces de repente el hombre dijo, no, este aprendizaje es muy lento, hay que inventar algo, inventemos en la escuela. Ahí se aprende más rápido. Ya no son miles de años, son 12 nomás. Entonces se inventó un proceso. Pero las habilidades se desarrollan solas. No requieren escuela, no requieren profesor, no requieren nadie. Requieren la interacción entre personas. Y en las habilidades es fundamental la familia. Si la familia no se involucra en esto, las habilidades no se van a desarrollar. Una persona sola, aislada, Tarzán entre los monos, no es como en la película. No va a desarrollar habilidades de lenguaje, no va a desarrollar las habilidades que conocemos como humanas. Una persona requiere a otra persona. Y eso está dado en la familia primero. Por lo tanto, las habilidades se desarrollan en la familia. Mientras ustedes ven ese video, van a ver ahí cómo los niños hacen las cosas que hacen sus padres, o los niños hacen lo que hacen los adultos. Pero la verdad es que no solo los niños hacen lo que ven, que es lo que dice este video. Todos aprendemos mirando. Fundamentalmente aprendemos viendo, más que intelectualmente. Por lo tanto, el ejemplo es una de las principales maneras de enseñar. Lo que puede hacer la iglesia, lo que puede hacer la escuela respecto a un niño no va a valer nada cuando el ejemplo que ve en su casa, que ve en la calle, que ve en la televisión, que ve en el internet, es más constante y fuerte y le dice otra cosa. La imagen tiene más pregnancia y fuerza que lo que entra conceptualmente. Las habilidades se desarrollan así, viendo. Aprendimos a caminar viendo cómo se caminaba. Luego de la habilidad vienen los talentos. Y la Biblia nos habla de talentos. Bueno, ¿qué nos dice hoy día el mundo? Unos tienen talentos, otros tienen pocos talentos y algunos no tienen ningún talento, ¿no? ¿La Biblia nos dice eso? No, pues la Biblia nos dice que todos tenemos talentos. No voy a saltar este video, después se lo voy a mencionar. Nos dice, se me corrió el versículo. Bueno, es la parábola de los talentos, ¿no? Dice, un hombre le entregó a sus siervos, como si fuese el reino de los cielos, dice, le entregó unos talentos para que administraran. Y después evalúa cómo los administró. Bueno, ya sabemos de partida que el reino de los cielos también se manifiesta aquí, por lo tanto lo que vale para el reino de los cielos vale acá. Todos tienen talentos. El tema entonces no es tener o no tener talentos, sino que ¿qué hacemos con esos talentos? Hoy día la discusión en educación es que los sistemas educativos no desarrollan los talentos. El video que me salté de un inglés se llama Sir Ken Robinson, que habla de que las escuelas matan la creatividad, o sea, matan los talentos. Esa también es una mentira. No, algunos tienen talento y otros no. Todos tenemos talento. Y lo dice la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la escuela que necesitamos para eso? Bueno, no es la que tenemos hoy, para desarrollar los talentos, ¿no? Aquí está Sir Ken Robinson, después le vamos a dar. Él es Sir Ken, ahí lo pueden ver moviéndose, no lo voy a dejar hablar yo. Él lo que dice ahí es que en ese mismo lugar estuvo Al Gore hablando de que tenemos un problema, y es que hemos sobreexplotado los recursos naturales. Ya no nos quedan recursos naturales. Parte del diseño perfecto de Dios. Él dio suficiente para todos, pero no nos alcanza. Bueno, ese es un problema. Pero él dice hay un segundo problema. Hemos infraexplotado los recursos humanos. No hemos sido capaces de desarrollar lo que las personas tienen. Créanme que eso es lo que dice ahí. Bueno, tercero, la inteligencia. Y miren, aparece tercero. Normalmente cuando pensamos en aprender en la escuela, en la universidad, decimos inteligencia. Para eso se requiere ser inteligente. Primero hay que tener habilidades y desarrollarlas. Luego hay que reconocer qué talentos tenemos. Y según los talentos que tenemos, buscaremos desarrollar la inteligencia asociada a esos talentos. Pero nos saltamos todo eso y nos fuimos a la inteligencia. Y antes nos preguntamos si era o no era inteligente. Entonces, según la respuesta, eso no es inteligente, tiene posibilidades de aprender o no. Otra mentira. Pero fíjense además que la inteligencia la hemos mal entendido. Ahí tenemos una imagen, recuérdenla. Hay un caballero que se llama Howard Gardner que escribió sobre las inteligencias múltiples.
Y él dijo, no hay una inteligencia, hay 7 inteligencias distintas. Pero es mejor, antes que me oigan a mí, que él es Howard Gardner, que lo oigan a él. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije, la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. A ese nivel de conocimiento no hay una buena respuesta, así que imagínense lo mal que estamos. Andrés es ingeniero, o sea, bueno para las matemáticas, por lo tanto deberíamos reconocer que él es inteligente. En cambio el pastor Leo solo es talentoso porque es bueno para la música. Es el esquema anterior, ¿no? En el esquema anterior, unos eran inteligentes, otros eran talentosos, y algunos apenas les daba para hábiles, los que hacían cositas con las manos, solo eran hábiles. Howard Gardner nos dice, no, ese es el error. Y él no está hablando desde la fe, desde el diseño de Dios, está hablando desde la disciplina del aprendizaje. Hay una mentira instalada en el mundo. Hemos reducido las cosas para entender que unos son capaces y otros no. Por eso no era casualidad esta imagen, ahí hay 8 colores distintos. Es decir, pero no cuadra, si Howard Gardner dijo 7 inteligencias, nos sobra uno, ¿no? Bueno, porque además de Howard Gardner está Daniel Goleman, y él dijo, además hay una 8ª inteligencia, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, y esa tiene que ver mucho con el carácter. Teníamos habilidades, teníamos talento, inteligencia, pero el aprender también tiene que ver con formar el carácter. Y en el carácter ya no solo está el intelecto, también están las emociones. Bueno, en el diseño de Dios las 2 cosas ocupan el mismo lugar. Mente y corazón están en el alma. Cuerpo, alma y espíritu en la tripartición en el modelo divino. Nosotros las separamos. Goleman agrega a Gardner y dice, todos los seres humanos, aparte de esas 7 inteligencias que descubrió Gardner, tienen emociones. Y esas hay que aprenderlas, cultivarlas y desarrollarlas. No basta con la inteligencia entonces. Bueno, el carácter en nuestro caso tiene que ver también con el reino, ¿no? Aquí estamos nosotros como siervos y ahí está nuestro rey, ¿no? Él es nuestro modelo de carácter. ¿Qué carácter debemos aprender? ¿Qué carácter debemos desarrollar? Ese, el de Cristo, el del rey. Ese es el carácter que diéramos. Algunos se preocupan porque tenemos mal CIMSE, es la medida de la educación en Chile, ¿no? Tenemos mal CIMSE. ¿Saben qué? El CIMSE es una medida muy baja comparada con esa otra medida. Así que si se preocupan por el CIMSE, olvídense mejor. Preocúpense por cuánto estamos logrando alcanzar este estándar, el del carácter de Cristo. Efesios nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura plena de Cristo. Esa es la medida, ¿no? Cristo. En cuanto al carácter en este caso. Bueno, el carácter entonces nos habla de esto que decía Goleman, de las emociones, de cómo las emociones nos traicionan. ¿Cuánto habla la Biblia de la lengua? ¿Y qué dice de la lengua? Y la lengua es el instrumento que el cuerpo usa para poner en movimiento las emociones, ¿no? Que no las tenemos aprendidas, educadas, guiadas por un carácter que sea semejante al carácter de Cristo y no al nuestro. Bueno, Goleman nos dice que esta inteligencia es fundamental. El coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Eso deja un 80 a 90% del éxito en la vida en manos de la suerte, a lo que sus padres hagan mientras usted crece, a la inteligencia emocional.
Él dice el 80% de nuestro desarrollo queda en manos de la suerte y de lo que los padres hacen, que en este caso viene siendo casi lo mismo en el mundo contemporáneo, ¿no? Que es casi a la suerte, porque hoy día la familia ha abdicado de su función educativa, se la ha entregado a otra institución que es la escuela. Y Dios no quería eso. Proverbios dice, enseña a tu hijo cuando es pequeño y aún cuando sea grande seguirá tus enseñanzas, ¿no? Instruye a tu hijo. Bueno, va más allá de lo que dice Goleman si nosotros lo entendemos desde nuestra perspectiva, ¿no? En Filipenses dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Por eso es importante estar aquí hoy. En la mañana conversábamos en el café entre la clase y el culto, ¿no? Y decía que su nieta, la hermana Carmen, compartía que le decía, bueno, yo no quiero ir a la iglesia, no necesito, tengo una relación con Dios. Lo hemos oído, eso es como algo frecuente hoy, ¿no? Yo tengo una relación con Dios, Cristo está en mi vida, no tengo que ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Para esto. Aquí dice, unánimes, ese carácter, ese mismo sentir, es un mismo pensar. Y el mundo nos lleva a otra cosa. Por lo tanto, es bueno venir, es como ir a la gasolinera, ¿no? Para llenarse de energía, llenarse de compartir esto que estamos en un mismo reino, porque después nos vamos como embajadores afuera, pero necesitamos venir a recargarnos juntos, unánimes, compartiendo además talentos, dones, inteligencias, ¿no? Si somos múltiples, todos tienen algo, pero no todos tenemos todo. Y necesitamos compartirlo. La tarea es suficientemente grande para que tengamos que hacerla juntos, no podemos hacerla solos. Finalmente, algo que el mundo no va a entender, hábitos, talentos, inteligencia, carácter, dones espirituales. Cuando nada de lo anterior es posible a la luz de la inteligencia humana, igual podemos ser exitosos en nuestro propósito en la vida gracias a los dones espirituales. Los dones del Espíritu que superan cualquier otra limitación, ¿no? En el canal de nuestro... Me saboteó el... Bueno, mientras lo ve ahí, ¿qué pasó con el cable? En el canal de la iglesia hay un video, no lo voy a ver ahora, se lo pueden ver ustedes después, sobre los frutos del Espíritu. Ahí relata los distintos frutos del Espíritu y nos muestra personas que a la luz del hombre es imposible que hicieran lo que hacen. Danzar, una pareja que danza y él es cojo y ella es manca, ¿no? Un joven que hace piruetas en skate, bicicleta y no tiene ojos. No es que sea ciego, no tiene ojos, es ciego, obvio, pero es ciego porque no tiene ojos, ¿no? Y así nos muestra cosas increíbles. Eso no lo explica ningún conocimiento, lo explica ese conocimiento superior. Ya vimos a Nick Bujisen, ¿no? Entonces, aprender para ser capacitados, entrenados como ser discípulos y ir a ser otros discípulos también, ¿no? Como me envió el Padre, así también es yo os envío, dice Cristo. Entonces, como el negrito del carro que se baja a ayudar a otro caballero, nosotros partimos. Dice, nos envió, partamos, vamos. ¿Ah? Pero nos olvidamos del cómo. Él no dice, vayan rápido, hay premura. ¿Ah? Yo os envío. Dice, no, como el Padre me envió, yo os envío. Entonces tenemos que entender cómo lo envió el Padre. ¿Y cómo lo envió el Padre? Filipenses lo dice muy claro, ¿no? El mismo sentir. No basta con ser inteligente. El fin último de todo proceso educativo es formar el carácter. Y no cualquier carácter. A nosotros no nos da lo mismo cualquier carácter. Es el carácter que nos hace dignos de ser miembros del reino. Para ser dignos embajadores. Para que ocurra eso de que la luz se pone a la vista y no se esconde debajo. Claro, si no somos dignos, mejor esconderla debajo. Buenos embajadores. Y ahí recién entra la escuela, esa escuela que decimos cuál es la que necesitamos. No les voy a hablar, pueden ir a buscar también en internet la película Educación Prohibida. Y ahí de nuevo los hintos, después que la vean, no vayan a sacar a sus hijos del colegio. Van a encontrar muchas razones para sacarlo. Yo le pido disculpas a Sebastián, que está en cuarto medio, que estoy entendiendo todo esto ahora. Pero bueno, no es la solución tampoco, porque la escuela sigue sirviendo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ocurrir con la escuela en este contexto?
lo que tiene que ocurrir es que no es esta escuela ideal la que nos imaginamos, esta escuela linda. La escuela hoy día es distinta. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No os conforméis al presente siglo, sino que nos transformemos. Entonces este es un llamado no solo para los que están en la escuela, es un llamado para todos. Todos tenemos que estar como en la escuela. Ese es otro de los grandes errores. Ahora nosotros estamos confiando a nuestros hijos 12 años a una institución que probablemente no está haciendo nada de lo que necesitamos que haga. Y estoy siendo breve porque si le agregamos a la educación preescolar ya no son 12, son 14. Y como ahora todos tienen que ir a la universidad, son 5 años más, ya son 19 años. 19 años de la vida de alguien se lo estamos entregando a una institución que no cumple ninguno de estos principios. Y presten atención, esto ocurre también en los colegios cristianos. ¿Cuál es la escuela entonces? Como este niño dice, a esto tengo que ir. ¿Qué es lo que me van a hacer ahí? ¿Qué es lo que le hacen ahí? Eso. Desde chiquitito lo convierten en un intelectual grande. Porque inteligencia, y no el talento musical, el talento deportivo, el talento artístico, inteligencia esa solamente, la cognitiva, ¿no? La que decía Goleman, que es el 5-20%. La mala noticia, que en todo caso es buena para ustedes, porque no se entristezcan porque no mandan o mandaron o fueron, ninguno de ustedes ni yo, a un colegio de 300.000 pesos mensuales. O alguien aquí manda a su hijo a un colegio de 300.000 pesos mensuales. ¿No? Qué bueno, porque perderían la plata. Los colegios de 300.000 pesos mensuales, del más alto CIMSA en Chile, están ahí, en la prueba PISA. Esto significa que tienen... Ahí está Chile, ¿ven? Un zoom. Tienen el lugar número 33. Los mejores colegios de Chile. Eso nos habla de lo mal que está la educación, desde el punto de vista del conocimiento. ¿Cómo estamos avanzando y cómo saber que estamos teniendo una buena o mala calidad? Bueno, para eso tenemos las pruebas psicométricas que provienen de la opción múltiple. Entonces, cuando nosotros escuchamos hablar de calidad hoy día, bueno, tenemos que estar conscientes de que nadie sabe de lo que estamos hablando cuando decimos calidad. Estamos todos de acuerdo que calidad, estupendo, ¿ah? Pero uno piensa que calidad quiere decir una formación humanista, pero el sistema está organizado para decir que calidad son puntajes para poder responder pruebas de opción múltiple. CIMSS, es decir, PSU. El objetivo... Los inteligentes en Chile, los que le va bien, son los que tienen buen CIMSS, buena PSU. Y este experto internacional chileno, Juan Casasu, está diciendo de que esas pruebas no miden calidad. Él dice que le preguntó a Robert Glasses, Estados Unidos, el sistema norteamericano de educación también es malo. Si no es cosa que vean Waiting for Superman. Esperando a Superman, ¿no? Es como el único que podría salvar el sistema educativo norteamericano. Porque lo que se aplican son pruebas que el único objetivo que tienen es seleccionar. Seleccionar. Porque lo que hacen los sistemas educativos es segregar y seleccionar. Esa es la escuela que tenemos. Una escuela que además está enfrentada a esto. A que, por ejemplo, en Google, cada mes se hacen 2,7 billones de búsquedas. O sea, 2,7 billones de preguntas mensuales. Y la pregunta es, ¿quién respondía eso antes que Google? Claramente no es la escuela. La escuela no responde las preguntas de información hoy día. No sabemos algo, se inventó el verbo, aquí le dice, ¿no? Googlealo. Los mensajes de texto de celulares diarios superan a la población del mundo. O sea, el acceso a la información, producto de la digitalización, ya no es el tema de la educación. Conocimiento e información no es educación. La escuela no tiene cómo competir, ninguna institución, la universidad tampoco tiene cómo competir con el acceso a la información. Información no es el tema, eso no es aprendizaje y conocimiento. Entonces volvemos a las habilidades y los talentos, ¿no? Y volvemos al sentido del conocimiento y la habilidad y los talentos. ¿El para qué? ¿Cuál es el propósito de este aprendizaje? No el acumular el aprendizaje. Bueno, sabemos además, para agregar complicaciones a esto de aprender, de que hoy día hay habilidades innatas, lo que se llaman las habilidades digitales, ¿no? Esas son innatas. Vienen de la cuna con esas habilidades. Nacidos digitales, dice.
nosotros, salvo los más jóvenes, somos inmigrantes digitales. Me gusta el término porque se puede entender fácil qué significa ser inmigrante. ¿Cómo? Me disculparán, pero ¿cómo tratan en Estados Unidos a los inmigrantes? No muy bien, ¿no? Bueno, así nos tratan los nativos digitales. No nos tratan muy bien. Otro ámbito de aprendizaje difícil, ¿no? Ahí explican esos videos, los pueden ver después, explicar lo que es esta brecha digital. Pero ¿qué nos dice Dios sobre el conocimiento? Hace miles de años, Dios le preguntó a Job: ¿has entrado en los tesoros de la nieve? Ningún hombre que viviera en esa época podría haber sabido totalmente sobre los tesoros de la nieve. Pero con el advenimiento del microscopio, ahora estos cristales complicados pueden ser totalmente apreciados. Estos son cristales de nieve actuales que han alcanzado la Tierra intactos. Los cristales de nieve se forman en las nubes donde el vapor de agua se condensa y se cristaliza en hielo. Cuando los cristales crecen, estos notables patrones surgen. Complejos, simétricos y hermosos. Ellos son impresionantes para contemplar. En contraste, la nieve artificial no tiene ninguna de la estructura complicada que se encuentra en los cristales de nieve. Ese conocimiento se alcanzó recién en época moderna producto del microscopio electrónico, pero Dios ya lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Entonces, si el objetivo es conocimiento, mejor vamos a la fuente. ¿El conocimiento para qué? ¿El desarrollo de las habilidades y los talentos para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Y cuándo la respondemos en cualquier proceso educativo? Al final de los 20 años. Ahí recién nos preguntamos, y fíjense que muchas veces la respuesta tiene que ver con algo muy distinto a lo que hemos hecho durante esos 20 años. Y decimos, 20 años perdidos. La fuente es otra entonces, ¿no? El mismo Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad. Y aquí un buen ejemplo. Vean después el video. Él entrevistó a una persona que quería ser bombero. Mejor que vean el video. He said, I was throwing my life away. Antes que lo vean. Él entrevista a una persona y le dice, yo quería ser bombero. Toda la vida quería ser bombero. Y cuando estaba en el último año de escuela, mi profesor me pregunta durante todo el curso qué quiero ser. Y yo le digo, bombero. Y él me dice, pero ¿cómo? Vas a desperdiciar tus talentos, tu inteligencia, puedes hacer otra cosa. Ingeniero, abogado, no sé, pero bombero. Y ocurre esto, ¿no? If that's all I chose to do with it. That I should go to college, I should become a professional person, I had great potential, and I was wasting my talent to do that. And he said it was humiliating because he said it in front of the whole class, and I really felt dreadful. But it's what I wanted. And as soon as I left school, I applied to the fire service and I was accepted. And he said, you know, I was thinking about that guy recently, just a few minutes ago when you were speaking about this teacher. He said, because 6 months ago, I saved his life. He said he was in a car wreck, and I pulled him out, gave him CPR, and I saved his wife's life as well. He said, I think he thinks better of me now. El tema claramente es el propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué ese conocimiento, esas habilidades? No tienen un valor en sí mismo. Y ese propósito no lo vamos a descubrir estudiando. Stephen Jobs decía que la creatividad simplemente consiste en conectar las cosas. Ah, pero conectar cosas es complejo. Por eso es que tenemos que desarrollarnos aprendiendo. Ahora, realmente no necesitamos conocer esa complejidad. Basta con algo. Que creamos que hay quien maneja esa complejidad. Y que nos sometamos a la guía de quien maneja esa complejidad. Y ese es Dios. Por lo tanto, yo necesito saber cómo funciona y cuál es la complejidad. Si sí sé que estoy sometido a quien es dueño de esa complejidad. Y Él la va a manejar por mí. Y Él va a ir disponiendo lo que yo necesito para el rol que Él quiere que cumpla. Bueno, en este contexto entonces volvemos a Efesios, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la televisión. Todo lo que se nos diga, interpretémoslo, entendámoslo, iluminémoslo, como decía Barth, con el Evangelio. Eso es lo que le da comprensión verdadera a todo conocimiento. No hay autoridad mayor que esa. Y como pueden ver, esta no es una expresión entusiasta de un creyente.
Esta es una convicción con una revisión profunda y extensa de lo que es un sistema educativo como el nuestro, por ejemplo, que no es distinto a muchos en el mundo, que forma a las personas supuestamente. Lo importante es esto, que no seamos engañados, porque eso nos va a llevar a no entender y por lo tanto ser desobedientes, porque no vamos a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y decía entonces que llegar a la estatura de Cristo, pero volvemos a este versículo porque también dice hasta que todos lleguemos a la unidad. Y entonces ahí, bueno, no saquen a los niños a la escuela, no salgan de la universidad, porque sí hay algo que nos sirve y es estar con otros. Porque en esto debemos crecer juntos. Y algo que la escuela todavía hace es formar en socialización. Bueno, cada vez menos, porque como es segregada y selectiva, ya conocemos a los que son más o menos parecidos nomás. No es como la antigua escuela, pero todavía lo sigue haciendo. Esta tarea de aprender, de saber cuál es el diseño de Dios y su voluntad, tiene que ser juntos. Bueno, en la familia, el rol clave, ya vimos ese video, nos dice, y yendo, predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿cuál es la primera manifestación de ese reino en el mundo? La familia. La familia es la primera manifestación. Y ahí hay otros errores. ¿Dónde deben ocurrir primero las cosas? En la familia. No es primero en la iglesia, no es primero en la escuela, es primero en la familia. El problema es que la familia hoy día son muchas cosas distintas. ¿Cómo vamos a entender la familia de hoy, que está tan desdibujada el diseño original de Dios? Siempre tenemos que entenderla a la luz del diseño original y tener fe que Dios va a restaurar todas las cosas y puede obrar donde está deshecha respecto al diseño original. Pero debemos entender que hay un diseño original y en ese cumplimiento del reino de Dios que se ha acercado, Cristo es el modelo, pero la familia es el primer actor gestor de ese modelo. Y por lo tanto, el segundo lugar donde ha sido atacado el diseño de Dios, aparte de esto de entender, de que aprendemos, qué aprendemos y cómo, que nos limita las capacidades que Dios puso en nosotros, es atacar a la familia. Y la familia es atacada como lugar de seguridad, eso en todo el mundo, en Chile muy claramente, en Chile la violencia intrafamiliar, me salto, hay varias imágenes de lo que es la violencia en la familia en Chile. Por lo tanto, la familia debería ser el lugar de seguridad, donde yo me siento seguro, puedo aprender, puedo confiar, puedo creer, ya no es. ¿Saben dónde está siendo el lugar seguro para muchos niños? La escuela. Pero no todas las escuelas. Y muchas ya no. Y lo segundo que hace el sistema satánico ahora, para desvirtuar la verdad de Dios, es desdibujar el matrimonio como tal. ¿Quién veía cuando chico Plaza Sésamo? Uno solo, yo la veía. Bueno, algunos veíamos Plaza Sésamo. Ahí estaba Beto y Enrique, cantaban las canciones. Les tengo una mala noticia. Según New Yorker, Beto y Enrique son gays. Y esa es la portada de New Yorker de julio de este año, celebrando la votación del Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptando los matrimonios gays. Hay dos maneras de atacar el matrimonio como diseño de Dios. Una es aceptar matrimonios que no son los que el diseño de Dios dice, y la otra es atacarlo respecto al fruto biológico, pero que también tiene que ver con el fruto espiritual. Menos nacimientos. Fíjense que el matrimonio gay también tiene ese propósito, porque un matrimonio entre dos mujeres o dos hombres no va a dar hijos, y por lo tanto va a haber menos natalidad. Ahí hay un video de demografía musulmana que explica cómo los musulmanes están invadiendo Europa, no con armas, con hijos. La tasa de natalidad de los musulmanes es 6 veces más alta que la de los países europeos. La nuestra también está descendiendo, está llegando a niveles que la tasa de natalidad no puede garantizar la continuidad de la economía, de la cultura, de todo lo que conocemos como identidad. No va a sostenerse en el tiempo. El diseño de Dios ha atacado allí en la familia de dos formas muy concretas. La familia ya no educa, la familia ya no se entiende igual, ya no produce hijos o produce menos hijos, y el diseño de Dios va
limitando su posibilidad de extenderse como reino. Esos son los videos, los pueden ver después con más calma. Génesis dice claramente que el matrimonio es un hombre y una mujer como Dios los creó. El profesor, desafiado en esto, por supuesto, con todos estos cambios, todos estos desafíos que hemos visto, el profesor tiene que enfrentarse a una escuela que segrega, donde si nos declaramos embajadores, la menor tarea es que tengan un buen CIMSE. ¿Pero qué le pide a la familia? Un buen CIMSE. Lo menos importante es una buena nota en matemática, en lenguaje. ¿Pero qué le pide a la familia? Buenas notas en lenguaje y en matemática. Lo menos importante es que le entregue conocimiento. Su hijo se enfermó, está en la escuela. ¿Cuánto no fue? 3 semanas. Se va a tener que conseguir toda la materia en las 3 semanas. Y se la va a tener que meter a la fuerza. Esa materia no sirve para nada. Que no se la meta a la fuerza. Que vea otra cosa. Pero eso nos muestra cómo nos hemos convencido que ciertas cosas que tenemos que hacer son importantes. Y eso el profesor también está sometido a ello. Miren, les voy a dar un solo ejemplo para que vean el error de esto. ¿Y está Rodrigo por ahí o se fue? Rodrigo, quiero que veas este video. Hay un caballero norteamericano que se llama Roger Chang que nos dice hay que reformar la escuela. Dice, hay que acabar con la escuela. Yo no estoy de acuerdo con eso. No porque trabajen en el Ministerio de Educación, porque en la escuela no son del Ministerio de Educación. Pero dice, hay que acabar con la escuela. Porque realmente evaluamos cosas y es absurdo. Él cuenta aquí que estuvo un año, el norteamericano, estuvo un año viviendo en París. Y mandó a su hija al colegio, porque no podía perder escolaridad. Y un día llegó del colegio su hija y pasó esto. You tell a story about your children, I'm going to tell a story about my children. Cuento una anécdota sobre sus hijos, ahora yo cuento una sobre los míos. So when my daughter was Cuando mi 13 hija years tenía old, 13 años, we lived in Paris. vivíamos en París. She went to a French school. Y me llevó a una escuela francesa. And she came back Regresó with a B in English. con una B en inglés. Ven, man. Inglés. I said, how is this possible? Dije, ¿cómo es posible? I said, are there kids who get A in Le English? dije, oye, hay niños que sacan 10, que sacan A en inglés. Me dijo, sí. I said, do they speak English? Le dije, ¿y hablan inglés? No. Me dice, no. I said, why can't you get Le an A dije, in ¿cómo es English? que tú no puedes sacar 10 en inglés? She says, I don't know the English grammar. I Pues es don't que know no what me the sé la subjunctive gramática en case inglés, is. no sé cuál es el subjuntivo. So this is my problem with school. Ese es mi problema con la escuela. Really? We're going to teach them how to Vamos a analyze a enseñarles diagram. realmente a analizar un diagrama de una But we're not oración going to para teach them to speak the desmenuzarlo, language. pero no nos vamos a enseñar a hablar el idioma. Es una locura. Eso pasa no solo en inglés, ¿no? O sea, yo puedo saber todo, pero tú estudiaste inglés, eres muy buen profesor, pero no te puedes comparar con un nativo inglés. No podemos compararnos con el que aprendió eso de forma natural. Tiene la habilidad natural para hablar inglés. Pero probablemente le va a ir pésimo en la prueba de gramática. No, ella dice que no, que le va a ir bien en la prueba de gramática, era aplicada en la escuela. El desafío del profesor es esto: la escuela cambió, la sociedad cambió. Cambió la situación de los alumnos, de los padres, de los profesores. Así era en los 60, así es ahora. Antes era un propósito superior, ahora es una relación de mercado. Es un servicio más. Es como ir al supermercado, voy a la escuela. Compro educación, exijo un servicio, un producto. Ya no es mi responsabilidad. Yo estoy pagando y pido calidad. Pero no es así. La educación es un deber, una tarea en la cual somos parte, no podemos contratarla. Por eso es que los profesores empiezan el año escolar así y lo terminan así. Esa es la buena noticia, porque algunos en junio ya están así y otros empiezan en marzo así. Isaías 61:1, y ya estoy terminando para que puedan aliviarse, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Cuando hablamos del sistema satánico del mundo, en ese lenguaje evangélico antiguo, ¿no? El sistema satánico del mundo, el principal sistema es el mundo del trabajo, porque nos esclaviza, nos roba tiempo, nos quita felicidad. Como dijo Sir Ken Robinson, tenemos una crisis de recursos
pero como si fuera poco tenemos una segunda, sobreexplotamos los naturales, infraexplotamos los humanos. Yo les digo, como si fuera poco tener un sistema satánico en el mundo, tenemos otro, el educativo. Es un sistema satánico porque nos llena de contenidos que no están leídos correctamente, que no los orientamos al propósito que debieran tener. Pero aquí está la buena noticia, y ya la dijo Isaías, que vino quien nos iba a librar de este sistema mentiroso. Ahí estamos abatidos. Cuando no saben esto, mandan felices a los niños al colegio, van felices a la universidad, estamos progresando, estamos teniendo carreras, vamos a ser exitosos. Y así nos vamos del reino de Dios, que estábamos desde la escuela dominical, ya obtuvimos el título, nos fuimos, ¿no? Porque somos exitosos por el mundo. Resultó el sistema satánico. Cuando conocemos esto que ocurre, nos deprimimos, nos sentimos agobiados, porque estamos en medio de esto. ¿Cómo nos salimos? No puedo sacar a mi hijo del colegio, ¿no? Me desarma toda la estructura de la vida. Bueno, como estamos agobiados, vayamos a quien tiene la solución, ¿no? Cristo. Y en Lucas 4:21, Él nos dijo, esto se va a cumplir algún día. Dijo, esto se ha cumplido aquí, hoy. ¿Cómo? Conmigo. Porque conmigo el reino se ha acercado a ustedes. Si nosotros somos parte del reino, la solución no es sacar a los niños del colegio, dejar de ir a la universidad, dejar de hacer lo que estamos haciendo, de trabajar donde estamos trabajando, sino que preguntarnos, ¿qué es voluntad de Dios que estemos allí? Y si es voluntad de Dios que estemos allí, ¿cómo manifestamos correctamente esa voluntad? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? O sea, tomamos decisiones, no nos dejamos guiar como ovejas al matadero, sino que tomamos decisiones sobre qué hacer en cada lugar en el que estamos. Y eso está dentro de cada uno, dice Sir Ken Robinson, pero él no sabe que está dentro de cada uno porque Dios lo puso allí. Por eso todo lo que hagamos, como padres, como alumnos de colegio, como alumnos de universidad, como madres, como en lo que estemos, todo lo que hagamos debemos hacerlo perfectamente. Para eso necesitamos aprender, esforzarnos, salir de la zona de comodidad, entrar a la zona de aprendizaje, llegar a la zona del desafío, porque Dios cree más en nosotros que nosotros mismos. Hacer todo como si fuese para el Señor y no para los hombres, porque hay cómo. ¿Me salto a la pirámide del aprendizaje? Sí se va, porque es muy egipcia. Y en hebreo dice entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aprendizaje y familia en el presente siglo, sí, debemos aprender, somos llamados a aprender, a conocer a Dios primero, a su diseño en el mundo, a cómo opera ese diseño en el mundo, a cuál es la voluntad de Dios para todos, porque hay una voluntad de Dios para todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, que nadie no tenga la posibilidad de ser parte del reino. Pero además también Él tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Primero tenemos que conocer esa voluntad general para ir y compartirla con todos, pero también tenemos que conocer la voluntad específica, desarrollarla y cumplirla en el reino. Señor, te damos gracias porque esta palabra es poderosa, es tu evangelio, Señor, es la palabra que tú nos revelaste a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú sigas siendo misericordioso con nosotros y nos saques del lugar, de la posición en la que estamos, transformando nuestro entendimiento, Señor, y permitiéndonos comprender, aprender y crecer en esa comprensión de cuál es tu voluntad general y cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Y tener el coraje, Señor, el coraje de no avergonzarnos, como dice tu palabra, de esa palabra poderosa y verdadera y de cumplirla como verdaderos embajadores del reino. Así sea, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.